Pagan efectivo, ¿verdad? Serían 6,900. Bueno, es que, viera, yo estaba pensando que podríamos hacer como una colaboración, porque vea, yo soy influencer, entonces estaba pensando que podría subir como una story promocionando sus servicios de transporte, ¿me entiende? ¿Cuál es su nombre de usuario? Ajá, es Vero-moda-fit-makeup. A ver. 5,232 followers. 24 likes en esta foto. En esta, 7. No me sirve. Pésimo engagement. Bueno, es que mi cuenta es relativamente nueva. Pero aquí hay fotos del 2017. Por eso dije relativamente. Ay, me acabo de seguir en Insta. 25,000 seguidores. Sí. Es que, le cuento, un día llevaba yo a una muchacha que sí es influencer. Bueno, una muchacha que es influencer. La llevaba a su casa y venía haciendo un en vivo, un live. Y resulta ser que yo no le dije ni una sola vulgaridad. Ah, solo por eso. ¿No hizo nada más usted? Es que de verdad era muy bonita. O sea, usted me está diciendo que se hizo influencer solo por no decirle una vulgaridad a una mujer. Pues sí, pero ¿qué quiere que le diga? Era muy bonita. Bueno, vea, hagamos algo. Tenga. Ah, ok. Hagamos una story en el que usted me respeta. ¿Y qué tengo que hacer? De ahí eso, respetarme. Pero respetarla es no hacer nada. No, eso no me sirve, tiene que hacer algo. Ay, y si usted me dice, tócame una pierna, y yo le digo, no, soy casado. Eso me sirve menos. Bueno, ya vea, tomémonos un selfie y ya. Ay, ok. Listo, ya lo voy a etiquetar y va a ver cómo esta colaboración nos va a servir un montón a los dos. Ya perdí 5 followers. Hola Verónica, miau. Acá Verónica y adivinen quién está cumpliendo años hoy. ¡Yo! Por eso Tati Estética Tica me está regalando un makeover total. Vero, ¡Tati! Vero, pero es que yo le dije a usted que ese trabajo dura 1 hora y yo cierro a las 12. Y son las 11. 11:04. Súper, entonces empecemos cuanto antes. Es pago. Yo sé. Pasa para arreglarte las cejas. Gracias. Acostate acá. Hola Verónica, miau. Acá Vero. Tati, ¿le podés contar a nuestra audiencia qué estás haciendo? Sacándote las cejas. Lo más importante de este delineado es Te que... puedes quedar quedita un toque. ¿Qué te parecen, Vero? Divinas, ¿verdad? Claro. ¿Me prestas el baño? Claro, pasa. Chao, Tati. Gracias, bye. Hola, Verónicas. Quería pasar por acá un ratito para enseñarles que me estaban chineando en Tati Estética Tica por mi cumple y me hicieron un cambio extremo, como pueden ver. Tengo ahí como un poquillo de piel que está como cayéndose, pero eso es normal, es como porque
Y la cera como que la levanto un poquito, pero todo bien. Estoy súper feliz, estoy súper contenta con el cambio. Pregunta Marce Arias 88 que si estoy llorando. No, o sea, sé que tengo los ojos un poquito rojos, pero eso es porque estaba fumando marihuana. Estoy de verdad súper contenta con este cambio, o sea... Y aunque no lo estuviera, el pelo de las cejas crece, ¿verdad? Y uno se puede poner delineador. Y bueno, si alguna marca, algún emprendimiento de delineado de cejas, de tatuajes o incluso de lentes para sol grandes quisiera colaborar conmigo, estoy súper anuente. Pero igual no me voy a tapar porque estoy fascinada. Entonces ya saben, Tati Estética Tica tiene promoción de sacado de cejas para toda la familia en Yuplón y te regalan 1 litro de aceite para carro. ¡Chao! Hola, bienvenidos a Vero Makeup Tutorials. Hoy vamos a hacer un look de e-girl o chica electrónica o diva virtual si son Don Omar. Para este look vamos a necesitar muchísimo maquillaje. Entonces, vamos... Gracias por llamar a Amazon. Mi nombre es Verónica. ¿En qué le puedo ayudar? Ajá. Ok, sí, entiendo. Señor, no es necesario que grite. Yo estoy aquí para ayudarle. Ok, déjeme revisar. Sí, creo que en ese caso lo que podemos hacer es darle un... Claro, entiendo. Sí, claro, le puedo comunicar a mi manager. Ok, hasta luego. Ok, la vez pasada varios de ustedes me dijeron que no les importa que hable de mi vida, entonces no voy a hacerlo ahorita. Solo vamos a ver lo que es el tutorial. Entonces, bueno, vamos a necesitar esta paleta. Yo estoy usando esta de NYX, es de highlighter, Born to Glow. Entonces, ay, ya lo puedo abrir. Ok, vamos a hacer como unos swatches rápidos. Gracias por llamar a Monzón. Mi nombre... Digamos, como que ¿a qué se refiere exactamente con que el vibrador no funciona? Ajá. Cumpleaños. No, yo no voy a juzgar su vida sexual, señora. No lo está usando para nada sexual. Entonces, ¿qué está haciendo con él? Gracias. ¿Qué te pasó en la cara? Es que entre llamadas estoy haciendo un tutorial de maquillaje, pero voy poquito a poco. Uy, suave que me está hablando mi jefe. Hola, David. Verónica. Nos acaba de decir tu fourth manager que le dijo tu third manager que tu second manager escuchó a alguien más en el cuarto. Supongo que estás consciente de que vi eso. Sí, David, pero se lo juro que no va a volver a pasar. Yo no cumplo años todos los días. Esta es tu 8ª llamada de atención. Mira. Me hicieron un reel de bloopers. Ay, como los pachos del Chilabo. Eso no es importante. Lo importante es que no te dedicas a tu trabajo. ¿Y será que no me los pueden pasar? Ojalá en HD. Vero. Presta atención. La semana pasada fuiste a orinar 5 veces en la tarde y en una de ellas duraste 10 minutos. Bueno, pero es que tenía una infección urinaria. Tu vida sexual no me es relevante. ¿Y acaso se hacen solo por coger? Vea, yo le dije a mi second manager y él lo que me dijo es que le tenía que dar pruebas. Entonces yo le mandé las fotos que tomé. Sí, pero para eso la empresa en Navidad nos dio a todos un baño portátil. Siento que no te estás poniendo la camiseta.
¿Cuál camiseta? ¿La que dice precarización laboral? Ni dando el 110%. Bueno, es que la última vez que di el 110%, a los pocos días ese se convirtió en mi nuevo 100%. ¿Sabes que el día en que murió mi abuela, vi el funeral vía Zoom mientras atendía clientes e hice 2 horas extra gratis? David, eso no suena sano. En este trabajo tenés demasiados beneficios. Aguinaldo, vacaciones, te pagamos la caja, te damos libre los feriados. Eso es lo que exige la ley. Hay pizza gratis el último viernes de cada mes. Verónica, estás despedida. ¿Qué? Solo porque le hice un queque y está cumpliendo años. Si tenés alguna duda, escribime. No puedo durar más porque el tiempo que usé para despedirte me lo rebajan de los 15 minutos diarios para ir al baño. Y ya llené la botella. Pero Ay, pero lo siento mucho. Me gustaría acercarme a vos, pero es que ayer cogí con un mae que tenía tos. Y hoy yo también. Y no te quiero pegar nada raro. ¿Y vos hiciste el queque? Pero tranquila, abrazate vos misma y coordinar con mis brazos para que sintas que soy yo. Igual vos ni eras feliz en ese trabajo. Pero ¿y si no soy feliz en ningún trabajo? ¿A qué te referís? ¿Te acuerdas cuando yo era pequeña y quería ser diseñadora y conseguí el trabajo de mis sueños en Café de Costa Rica y pasé los siguientes 6 meses ahuevadísima porque lo único que hacía era diseñar variaciones de la hijueputa mata de café y todo era en verde y rojo y lo único que hacía era cambiarle de tamaño a las fotos? Y era lo que soñaba desde pequeñita. No sé, siento que eso de amar el trabajo es como una trama que nos venden para que no nos deprimamos sabiendo que vamos a tener que hacer exactamente lo mismo por 40 años. Bueno, los humanos nos vamos a extinguir en el 2030, entonces es menos. Es que no es una exigencia muy cruel pedirnos que amemos el trabajo. O sea, la gente que estudia ingeniería electrónica y tiene la sala repleta de teles viejos, inservibles, ¿realmente aman eso? O como los abogados, ¿realmente aman pasar todos sus días organizando los papeles de un señor millonario para resolver un pleito de décadas de 2 de sus hijos cuarentones por un lote en San Joaquín? O los contadores. Ellos realmente aman pasar revisando el balance a ver dónde es que les faltan los 14 millones. Supongo que se encuentra alguna forma de disfrutar el trabajo, menos los contadores. Eso sí es horrible del todo. Bueno, ahorita que yo estoy horneando queques y ya estoy recibiendo plata, soy feliz mientras horneo. Quiero sentirme feliz por vos, pero estoy recién despedida. Déjame terminar la idea. Te estoy diciendo que soy feliz mientras horneo, pero mi trabajo es mucho más que eso. Es pagar las cuentas, llamar a clientes, entregar pedidos, hacer las compras. Y eso no lo disfruto del todo. Creo que uno tiene que buscar no un trabajo que ame, sino uno que no odie. Gracias, pero es un poco tarde porque ya no tengo trabajo del todo. Sí, te lo tuve que haber dado hace un año. Bueno, igual ese sí lo odio. Lo odiabas porque te despidieron. Ay, ya sé. Los domingos me acostaba súper tarde porque yo nada más no quería que el lunes empezara y tener que lidiar con gente cerota y con compañeros cerotes y ese ambiente tan tóxico. Y no sé si no soy buena para esto o para qué soy buena o qué voy a estar haciendo en los próximos años. Bueno, pero igual uno siempre va a lidiar con gente cerote, desde un chofer de bus hasta el CEO de Google. Sobre todo ha sido de Google. Y los lunes me despertaba 2 horas antes de entrar y nada más me quedaba viendo para el techo. Porque si me levantaba de la cama, eso significaba que tenía que comenzar el día y yo no quería. Entiendo perfectamente, pero ahora puedo buscar un trabajo que no odies. Sí, mientras tanto puedo seguir viviendo en mis ahorros exactamente 20 minutos. Turrial Bicologies quiere hacer una colaboración conmigo. ¿Ves? Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. Nada más tengo que pagar la alimentación A veces uno es el que la tiene que abrir. y el hospedaje. A patadas. Tenías que devolver esos audífonos. Son de la empresa. ¿Qué está haciendo todavía conectado? ¡Cuelgue! Chileando. Y la cera como que la levanto un poquito, pero todo bien. Estoy súper feliz. No está usando para nada sexual. ¿Qué está haciendo con él? ¿Cómo nos puede pasar? Lili, Amar el trabajo es como una trama que te
perdón. Perdón. Sí, aquí es ¡Ay! Se movió el espejo. 5,232 followers. en cualquier lugar donde, digamos, donde tengamos un fondo controlado, porque la gente no se va a dar cuenta que hay dinero, o sea, la gente no va a notar. 7. No hacer nada. No hacer nada. Mi nombre es María. Ay, estúpida. Mae. Y yo ya les... Y paremos ahí. Igual hubiera sido chistoso como que tuviera la paleta Jeffree Star y la mae. Yo sé que él es un poquito problemático, pero es que esta paleta estaba en oferta. Estos días había que aprovechar. Ya la hay que terminar de gastar, la verdad. Jenny Potler. Honda es básicamente su doble de acción. Y yo estoy aquí y me atropelló el tren. The Shade. Parece Twitter gacho recordándole que lo atropelló el tren. Todo el tiempo se lo recordamos en Pero ha comprado 7 veces después de que se pagó la membresía. Entonces sí la ha usado. Será tan real. Es que en ese caso, señora, no se puede hacer un reembolso porque ya usted usó la membresía. Pero es que están las órdenes aquí, señora. No le puedo hacer el reembolso. Si no hubiera hecho ninguna compra después de que se reactiva la membresía, ahí claro que le hubiera podido hacer el reembolso, pero es que en este caso hay por lo menos unas 5 compras. Hay 5 compras físicas y 10 digitales. Tienen años peleándose por lota de San Joaquín. Fue puta. La porció tanto. De décadas de sus 2 hijos cuarentones, no sabes, o sea. Cumpleaños. Entiendo, pero ¿a qué se refiere con que el vibrador no funciona? Cumpleaños feliz. Sí, señora. Tranquila, yo no voy a juzgar su vida sexual. Lo que necesito saber es que... ¿No? ¿Sí? Se me olvidó. ¿Cómo era? Pero tranquila. Ajá.